Universidad Abierta y a Distancia de México. Licenciatura en Administración y Gestión de Pymes. Normatividad Fiscal. Actividad 1. Fundamentos de la normatividad fiscal. Docente Pedro Arturo Cauch Pereira. Alumno María Dolores Lara Bustamante. Los mecanismos que articulan la operación eficiente de la Ley de Ingresos de la Federación. Finanzas públicas. Es el estudio de la manera de llevar las finanzas del Estado, planteando los instrumentos para regular el gasto y los ingresos públicos, así como los préstamos internos y externos. Sus elementos son: las necesidades públicas, son las necesidades que tiene la comunidad en general. Servicios públicos, son los servicios que se brindan a toda la población del Estado. Gasto público, es el dinero destinado de las finanzas del Estado para poder solucionar las necesidades públicas. Recursos públicos, son las riquezas adquiridas y autorizadas en la tesorería del Estado. Renta nacional, es la recaudación económica que se hace de los bienes y servicios que se producen, se distribuyen y se venden durante cierto tiempo en un país. Algunas de las funciones son: contribuir al desarrollo económico de un país, vigilar que exista una distribución equilibrada de las riquezas, impulsar a los inversionistas, verificar la contabilidad sobre el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado, evaluar cada cuatrimestre la elaboración del presupuesto y cómo se lleva a cabo la contabilidad del Estado. Siempre los primeros días de febrero de cada año presentar las actividades que el Ministerio debe ejecutar, así como el presupuesto que tendrán. Política fiscal. Aquí recae el uso de los gastos públicos y se recaudan los impuestos para intervenir en la economía del Estado. Sus elementos son: política de ingresos. Es la manera de verificar cómo se financia el gasto público, mediante la recaudación de impuestos, la deuda externa o interna y la emisión de papel moneda. Política de gasto. Son los recursos financieros y humanos que el gobierno emplea para la satisfacción de los servicios públicos del Estado. Déficit del gobierno. Si el gobierno gasta más de lo que tiene, entonces el Estado pierde y el gobierno va acumulando una deuda. Las funciones son: debe mantener la estabilidad en los precios, ayudar al crecimiento económico del Estado, crear nuevos empleos. Política del gasto público. Son los gastos y las compras que se generan en el Estado en un periodo de un año, como los gastos de inversión, los gastos de la deuda interna y externa, igualmente como los gastos de funcionamiento. Sus elementos son: empleo. Se perjudica indirectamente el nivel de empleo cuando la producción del país interviene por el gasto público. Inversión. Los inversionistas son del nivel de reserva de la población. Estas se ven perjudicadas cuando los impuestos aumentan y no se puede ahorrar. Asimismo, si no hay ahorro, no hay recursos que invertir. Déficit fiscal. El gasto público es responsable de cómo se maneje la economía del país, según sean los gastos de los ingresos que se obtienen. Algunas funciones son: realizar el programa de los gastos públicos y el proyecto sobre el presupuesto para presentarlo a considerar al presidente del país, estudiar y autorizar los programas donde se va a invertir el presupuesto de la Administración Pública Federal, mostrar un seguimiento al gasto público y presentar resultados. Presupuesto. Se establecen cuáles son los límites que puede tener el Estado de los gastos durante el año. Estos presupuestos se disponen de los fondos públicos y se debe mantener un equilibrio fiscal. Sus elementos son: carácter jurídico. Corrige la capacidad del Poder Legislativo para examinar la actividad financiera del Estado. El presupuesto debe ser debidamente equilibrado. Representa la economía de hacienda pública. Otorga una autorización de gastos y un presupuesto de ingresos. Algunas funciones son: